¿Qué hacer cuando los niños, que se supone que son inocentes, resultan estar llenos de nada más que maldad? No como decir mentiras piadosas o ser testarudo. Estoy hablando de ser un asesino a sangre fría. En este vídeo exploraremos las inquietantes historias de estos jóvenes delincuentes, desde Aiden Fuchi hasta Nehemías Griego, que han cometido crímenes atroces y ahora se enfrentan a la realidad de pasar sus vidas entre rejas. Te condeno a cadena perpetua. Prepárate para reacciones impactantes, mientras presenciamos las respuestas emocionales, desde el desafío hasta el remordimiento, de estos jóvenes delincuentes sin remordimientos. Philip Chisholm. En un crimen espeluznante que conmocionó al país, Philip Chisholm, un alumno de 14 años de noveno curso del Instituto Danvers de Massachusetts, cometió lo impensable. Tras mudarse recientemente de Tennessee a Danvers, Chisholm no era muy conocido en la escuela, lo que hace que sus acciones sean aún más impactantes. En octubre de 2013, Chisholm asesinó brutalmente a su profesora de matemáticas de 24 años, Colin Ritzer. El asesinato de Colin Ritzer causó conmoción en la comunidad, ya que la vida de la querida profesora fue trágicamente truncada por uno de sus propios alumnos. Ritzer, conocida por su dedicación y pasión por ayudar a sus alumnos con las matemáticas, le había pedido a Chisholm que se quedara ese día, después de clase, sin saber el siniestro plan que ya había ideado. Cuando la jornada escolar llegaba a su fin, aquel fatídico día de octubre de 2013, Philip Chisholm, un alumno de noveno curso de 14 años, siguió a su profesora de matemáticas, Colin Ritzer, hasta un baño de la escuela. Sin que Ritzer lo supiera, Chisholm había planeado meticulosamente el ataque con antelación. Armado con un cúter, desencadenó un espeluznante asalto contra su desprevenida profesora. En un escalofriante despliegue de violencia, Chisholm robó, violó y, en última instancia, acabó con la vida de Colin Ritzer. Los detalles del ataque son difíciles de comprender, ya que el joven estudiante no tuvo piedad. Después de cometer el atroz acto, Chisholm se deshizo cruelmente del cuerpo de Ritzer en un cubo de basura situado en el bosque, detrás de la escuela. El nivel de premeditación es realmente inquietante. Chisholm llegó a la escuela ese día con bolsas que contenían un cúter, una máscara, guantes y una muda de ropa. Las grabaciones de seguridad captaron sus escalofriantes movimientos al entrar en el cuarto de baño, donde llevaría a cabo su siniestro plan. El hecho de que se cambiara de ropa varias veces durante el crimen subraya aún más la naturaleza calculada de sus acciones. Tras el brutal asesinato, se denunció la desaparición de Philip Chisholm y Colin Ritzer, lo que causó pánico y preocupación entre la comunidad escolar. No pasó mucho tiempo antes de que la horrible verdad empezara a desvelarse. Se descubrieron manchas de sangre en el cuarto de baño, así como en el bolso de Ritzer y en su ropa ensangrentada cerca del bosque que hay detrás del colegio. La búsqueda de respuestas se intensificó y finalmente Chisholm fue detenido por la policía. Sorprendentemente, le encontraron en posesión de la tarjeta de crédito y el carné de conducir de Ritzer. Sin otra opción que confesar, Chisholm admitió el crimen y condujo a las autoridades hasta el cuerpo parcialmente enterrado de su profesor en el bosque. Las atroces acciones de Philip Chisholm no podían quedar impunes. A pesar de su corta edad, Chisholm fue juzgado como un adulto, lo que acentuó la gravedad de sus actos. El juicio fue una experiencia desgarradora, ya que los detalles del crimen quedaron a la vista de todos. El equipo de defensa de Chisholm argumentó que padecía una grave enfermedad mental, intentando dar alguna explicación a sus atroces acciones. Hicieron hincapié en la necesidad de comprensión y rehabilitación, y sugirieron que se tuviera en cuenta la corta edad de Chisholm y su problemático estado mental. Por otro lado, la acusación presentó a Chisholm como manipulador y narcisista, argumentando que sus acciones estaban motivadas por un móvil más oscuro. Destacaron la naturaleza calculada del crimen, señalando la premeditación y los múltiples cambios de ropa que Chisholm hizo a lo largo del ataque. El juez sopesó cuidadosamente los argumentos presentados por ambas partes, considerando la gravedad de los delitos cometidos y el impacto que tuvieron en la familia de la víctima y en la comunidad. En última instancia, el juez dictó una sentencia que reflejaba la escandalosa naturaleza del delito. Philip Chisholm fue condenado a cumplir al menos 40 años de prisión, lo que le aseguraba que se enfrentaría a las consecuencias de sus actos durante una parte importante de su vida. La sentencia supuso un momento de cierre para la familia y los compañeros de la víctima, proporcionando cierta apariencia de justicia por la vida que trágicamente le fue arrebatada. Pero a pesar de la sentencia, Chisholm no mostró ninguna emoción, casi como si quisiera que todo acabara de una vez. Nehemías Griego. A continuación, les presentamos la escalofriante historia de Nehemías Griego,
un nombre que quedará grabado para siempre en los anales de la historia del crimen real. A medida que nos adentramos en el retorcido mundo de Nehemías griego, es crucial comprender los antecedentes y la dinámica familiar que dieron forma a su camino hacia la oscuridad. Nehemías nació en una familia aparentemente normal en South Valley, Nuevo México. Sus padres, Greg y Sarah Griego, eran miembros respetados de la comunidad, conocidos por sus firmes creencias religiosas y su dedicación a sus hijos. Sin embargo, bajo la fachada de una familia feliz, había grietas ocultas que acabarían provocando una tragedia. La educación de Nehemías se vio empañada por un hogar tumultuoso, plagado de conflictos domésticos y agitación emocional. La familia Griego tuvo que enfrentarse a muchos problemas, con dificultades económicas y relaciones tensas que ensombrecían sus vidas. Nehemías, el mayor de 5 hermanos, solía encontrar consuelo en el mundo virtual de los videojuegos. Juegos como Modern Warfare y Grand Theft Auto se convirtieron en una vía de escape de la dura realidad de su vida cotidiana. Pocos se imaginaban que esos reinos virtuales acabarían confundiéndose con los horrores que les aguardaban. Pero fueron los demonios internos de Nehemías los que realmente le encaminaron por la senda de la destrucción. Luchaba contra pensamientos suicidas y homicidas, una oscuridad que consumía su joven mente. Estos pensamientos se enconaron y crecieron, alimentando un deseo de control y poder que finalmente conduciría a lo impensable. Los acontecimientos que condujeron al trágico tiroteo orquestado por Nehemías griego son tan escalofriantes como estremecedores. Era una fría noche de enero cuando la agitación interior de Nehemías alcanzó su punto de ebullición, empujándole a cometer lo impensable. Sin que su familia lo supiera, Nehemías llevaba tiempo albergando estos oscuros pensamientos. Incluso había tomado medidas para adquirir los medios necesarios para llevar a cabo sus siniestros planes. Nehemías tuvo acceso a las armas de fuego de sus padres, un rifle del calibre 22 y un rifle semiautomático AR-15 que guardaba escondidas en el armario. Entró sigilosamente en el dormitorio de sus padres, donde su madre dormía plácidamente. Sin vacilar, levantó el rifle del 22 y disparó un solo tiro, acabando con su vida en un instante. El silencio de la noche se rompió con el sonido del disparo, que marcó el comienzo de una espeluznante cadena de acontecimientos. El siguiente objetivo de Nehemías fue su hermano pequeño, Sofonías. Entró en la habitación del niño, donde la inocencia y los sueños deberían haber llenado el aire. Pero en lugar de eso, los retorcidos pensamientos de Nehemías se apoderaron de él y acabó fríamente con la vida de su hermano de un solo disparo. La conmoción despertó a las 2 hermanas pequeñas de Nehemías, Jael y Angelina, que se vieron inmersas en una pesadilla que nunca hubieran imaginado. Cuando salieron de sus habitaciones, se encontraron con la visión impensable de su hermano mayor, armado y lleno de una rabia inimaginable. Nehemías no tuvo piedad y apuntó con sus armas a sus indefensas hermanas, acabando con sus vidas en cuestión de instantes. Con los miembros de su familia tendidos sin vida a su alrededor, Nehemías griego esperó. Sabía que su padre, Greg, volvería pronto a casa, y cuando lo hizo, Nehemías desató una lluvia de balas del rifle semiautomático AR-15, acabando con la vida de su padre y completando la devastadora masacre. El hogar de los griego, antaño lleno de amor y risas, era ahora un escenario de horror indescriptible. Nehemías había logrado su retorcido objetivo, pero su sed de violencia aún no se había saciado. Había planeado continuar su matanza, atacando a más personas inocentes en una zona poblada. Sin embargo, el destino intervino, alterando el curso de los acontecimientos de forma que evitara más derramamiento de sangre. En su lugar, fue a la iglesia en busca de consuelo en la casa de Dios. Allí se encontró con su novia y su abuela y, con una calma espeluznante, tejió una red de mentiras. Les dijo que su familia había muerto en un trágico accidente de coche, ocultando la horrible verdad. Poco sabía Nehemías que su oscuro secreto pronto saldría a la luz, desentrañando la red de engaños que había tejido. La verdad saldría a la luz, y el mundo quedaría conmocionado por el inimaginable horror que se había desatado en el hogar de los griegos. Fue el 21 de enero de 2003 cuando la verdad comenzó a desvelarse. Nehemías, agobiado por el peso de sus actos, hizo una escalofriante confesión a un guardia de seguridad de la iglesia. Reveló que su familia había muerto, desmintiendo las mentiras de un trágico accidente de coche que él había urdido cuidadosamente. El guardia de seguridad no perdió el tiempo y llamó inmediatamente al 911, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que sacarían a la luz los oscuros secretos ocultos tras las puertas cerradas.
Las fuerzas del orden llegaron a la casa de los griegos y se encontraron con una escena de violencia y pérdida indescriptibles. Durante la investigación, la confesión de Nehemías proporcionó una visión escalofriante de su mente perturbada. Mencionó su afición a los videojuegos violentos, entre ellos Modern Warfare y Grand Theft Auto, lo que suscitó dudas sobre la influencia de estos mundos virtuales en sus actos. Pero a medida que las piezas del rompecabezas iban encajando, surgió otra pregunta inquietante. ¿Cómo obtuvo Nehemías las armas utilizadas en los asesinatos? Las armas se compraron legalmente, pero la identidad del comprador seguía sin estar clara. Es posible que algunas de las armas fueran compradas por amigos del padre de Nehemías, lo que añade otra capa de misterio a la trágica historia. Las consecuencias legales para Nehemías griego fueron tan graves como los crímenes que cometió. A medida que salían a la luz los detalles de sus horribles acciones, se enfrentaba a una serie de cargos que reflejaban la magnitud de sus actos. Nehemías, a pesar de tener solo 15 años en el momento de los crímenes, fue acusado como un adulto. La gravedad de sus delitos exigía un juicio en el sistema de justicia penal para adultos, donde había mucho en juego y las posibles consecuencias eran nefastas. Los cargos presentados contra Nehemías incluían múltiples cargos de asesinato y abuso de menores, con resultado de muerte. Cada cargo conllevaba el peso de vidas destrozadas y la devastación que había causado en su propia familia. Finalmente, tras un largo juicio, el juez anunció que Nehemías griego pasaría el resto de su vida en prisión. Nehemías griego fue condenado a 3 cadenas perpetuas concurrentes más 7 años. Era una sentencia que le aseguraba que pasaría el resto de sus días entre rejas, separado para siempre de la comunidad a la que una vez había llamado hogar. La reacción de Nehemías a su sentencia fue emotiva. Se le saltaron las lágrimas porque quería una sentencia más indulgente. Por desgracia, no fue así. James Fairweather. A continuación, les traigo una escalofriante historia que sacudió la pequeña ciudad de Colchester, en Essex, Reino Unido, de la mano nada menos que de James Fairweather. Al crecer, la fascinación de Fairweather por lo macabro se hizo evidente. Desarrolló una obsesión por los asesinos en serie, estudiando sus métodos y motivos. Esta fascinación morbosa desempeñaría más tarde un papel importante en los crímenes que cometería. Los primeros indicios de las tendencias violentas de Fairweather surgieron cuando solo tenía 15 años. En 2014 se embarcó en una escalofriante juerga que mancharía para siempre la ciudad de Colchester. Su primera víctima, James Atfield, era un hombre de 33 años que había sufrido una lesión cerebral a causa de un accidente de tráfico. La vulnerabilidad de Atfield lo convirtió en un blanco fácil para los retorcidos deseos de Fairweather. La fatídica noche del 29 de marzo de 2014, Fairweather atacó a Atfield mientras yacía en el césped de Castle Park. La brutalidad de la agresión fue inimaginable. Atfield soportó más de 100 puñaladas y su cuerpo llevaba las marcas de una lucha desesperada por defenderse de su agresor. 3 meses después, el 17 de junio de 2014, Fairweather volvió a atacar. Esta vez, su víctima fue Nahid Almanea, una estudiante saudí de 31 años. La vida de Almanea se truncó trágicamente en Salary Brook Trail, donde Fairweather desató su salvaje furia. La apuñaló en el abdomen antes de clavarle el cuchillo en los ojos y el cerebro, dejando tras de sí una escena de horror inimaginable. La investigación de estos horripilantes crímenes fue una carrera contrarreloj, mientras la ciudad de Colchester se debatía entre el miedo y la incertidumbre. Los detectives buscaron incansablemente pruebas, entrevistaron a testigos y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de las noches de los asesinatos. En el caso de James Atfield, que fue hallado inconsciente en Castle Park con la asombrosa cifra de 102 puñaladas, la investigación inicial consistió en interrogar a vecinos con antecedentes de delitos con arma blanca, entre ellos el propio James Fairweather. Fairweather proporcionó una coartada, lo que inicialmente desvió las sospechas sobre él. Sin embargo, la policía estaba decidida a no dejar piedra sin remover en su búsqueda de la verdad. Se interrogó a más de 900 testigos potenciales y se detuvo a 9 personas, que quedaron en libertad bajo fianza, en relación con el asesinato de Atfield. La comunidad estaba en vilo mientras se desarrollaba la investigación, y los residentes vivían atemorizados por el agresor desconocido que había cometido un acto tan brutal. La policía trabajó sin descanso para reunir pruebas y construir un caso contra el autor, decidida a hacer justicia a Atfield y a su afligida familia. 3 meses después, la ciudad volvió a sumirse en la oscuridad, cuando Nahid Almanea, una estudiante saudí de 31 años,
fue brutalmente asesinada. El cadáver de Almanea fue descubierto con 16 puñaladas, una de ellas en ambos hoyos. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad, dejando a los residentes en un estado de miedo e incredulidad. Al principio, los detectives no creían que el asesinato de Almanea estuviera relacionado con el de Hatfield. Los crímenes parecían tener motivos y objetivos diferentes. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, empezaron a surgir posibles vínculos entre los dos casos. La policía analizó meticulosamente las pruebas, buscando cualquier conexión que les ayudara a reconstruir el rompecabezas. Se barajó la posibilidad de un crimen de odio en el asesinato de Almanea, dados sus antecedentes como estudiante saudí. La policía exploró todas las vías, sin dejar piedra sin remover en su búsqueda de respuestas. La comunidad estaba en alerta máxima. Los residentes tomaban precauciones adicionales y vivían con el temor de otro ataque. Meses de trabajo incansable de los investigadores dieron por fin sus frutos cuando se produjo un gran avance. En mayo de 2015, detuvieron a un joven de 16 años llamado James Fairweather. Se le vio merodeando cerca de la escena del crimen, portando una navaja y llevando guantes quirúrgicos. Las escalofriantes pruebas en su contra iban en aumento y la detención de Fairweather volvió a conmocionar a la comunidad. La detención de Fairweather marcó un punto de inflexión en la investigación. Los detectives empezaron a descubrir la inquietante verdad que se ocultaba tras los asesinatos de James Hatfield y Nahid Almanea. Fairweather confesó ambos crímenes, afirmando que había estado oyendo voces que le obligaban a matar. La investigación reveló el escalofriante alcance de la obsesión de Fairweather por los asesinos en serie. Había estudiado sus métodos y motivos, inspirándose en sus horripilantes actos. Esta fascinación morbosa desempeñó un papel importante en los crímenes que cometió, dejando un rastro de devastación a su paso. El juicio de James Fairweather fue una prueba angustiosa que puso al descubierto la inquietante mentalidad de este joven asesino. A medida que se desarrollaba el proceso, surgieron revelaciones impactantes que arrojaron luz sobre la verdadera naturaleza de los crímenes de Fairweather y las retorcidas motivaciones que había detrás de ellos. En enero de 2016, Fairweather compareció ante el tribunal, acusado de 2 delitos de asesinato. Sin embargo, negó estos cargos, admitiendo en cambio 2 cargos de homicidio por responsabilidad disminuida. Fairweather afirmó tener psicosis, insistiendo en que oía voces que le obligaban a matar. Esta estrategia de defensa pretendía demostrar que no era plenamente responsable de sus actos debido a su estado mental. A lo largo del juicio, la fiscalía presentó un caso convincente contra Fairweather, destacando los escalofriantes detalles de los asesinatos y las pruebas que lo relacionaban con los crímenes. El jurado se enfrentó a pruebas abrumadoras, como la propia confesión de Fairweather, imágenes de las cámaras de seguridad y análisis forenses. Sin embargo, la defensa trató de rebatir el caso de la acusación, presentando sus propios argumentos y testigos. El equipo jurídico de Fairweather pretendía demostrar que padecía psicosis, lo que le impedía comprender la naturaleza y las consecuencias de sus actos. Argumentaron que debía ser considerado responsable de homicidio involuntario y no de asesinato. Durante el juicio, se reveló que Fairweather tenía antecedentes penales, como robo a punta de navaja y daños criminales. Este patrón de conducta ofrecía una imagen inquietante de un individuo con problemas y propenso a la violencia. Quedó claro que los delitos de Fairweather no eran incidentes aislados, sino que formaban parte de una pauta más amplia de comportamiento perturbador. La acusación presentó pruebas de que Fairweather estaba obsesionado con los asesinos en serie y había investigado a fondo casos de homicidio por responsabilidad disminuida. Esta revelación permitió comprender las retorcidas motivaciones de sus crímenes. La fascinación de Fairweather por los asesinos en serie había alimentado su deseo de emular sus actos de violencia, lo que condujo a los brutales asesinatos de James Hatfield y Nahid Almanea. Sin embargo, la defensa intentó poner en duda las afirmaciones de Fairweather sobre su psicosis. Un testigo de la acusación declaró que las afirmaciones de Fairweather eran inventadas, cuestionando la idea de que sufriera una enfermedad mental que le impedía razonar. El jurado se enfrentó a testimonios contradictorios y tuvo que sopesar las pruebas presentadas por ambas partes. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 27 años. Sin embargo, incluso ante una condena tan importante, Fairweather no mostró ningún remordimiento. En una escalofriante muestra de insensibilidad, incluso levantó el pulgar hacia sus padres tras la sentencia, lo que demuestra aún más su falta de empatía. Sierra Halseth y Aaron Guerrero,
A continuación, exploremos los espeluznantes y escalofriantes crímenes cometidos por Sierra Halseth y Aaron Guerrero. Todo comenzó aquel fatídico día de abril de 2021, cuando Sierra y Aaron urdieron un plan que cambiaría para siempre sus vidas y las de quienes les rodeaban. Armados con un motivo retorcido y sed de violencia, entraron en casa del padre de Sierra, Daniel Halseth, con siniestras intenciones. Una vez dentro, la pareja desató una ola de brutalidad que mancharía sus manos para siempre. Se enfrentaron a Daniel, un hombre de 45 años que no tenía ni idea de los horrores que le esperaban. En un arrebato de ira, Sierra y Aaron lo atacaron, apuñalándolo repetidamente con una ferocidad que desafía la comprensión. El asombroso número de heridas infligidas a Daniel, 70, es un testimonio del salvajismo de su agresión. Pero el horror no terminó ahí. En un intento desesperado por borrar sus huellas, Sierra y Aaron prendieron fuego a la casa de Daniel, con la esperanza de destruir cualquier prueba que pudiera vincularlos al crimen. Las llamas envolvieron la casa, arrojando un brillo espeluznante sobre la escena de su acto incalificable. Con la casa en llamas, Sierra y Aaron huyeron del lugar, robando el coche y la tarjeta de débito de Daniel en un intento de escapar de la justicia. Su destino, Salt Lake City, un lugar que creían que les proporcionaría un refugio seguro de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, sus intentos de eludir la captura duraron poco. Las fuerzas del orden iniciaron rápidamente una persecución, decididas a llevar ante la justicia a los autores de este atroz crimen. Los rostros de Sierra y Aaron aparecieron en los medios de comunicación y sus nombres se convirtieron en sinónimo de maldad y depravación. Las autoridades no tardaron en atrapar a la pareja de adolescentes. Fueron detenidos en Salt Lake City, con sus sueños de libertad hechos añicos. Las pruebas contra ellos eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas. Sierra y Aaron se enfrentaron a la cruda realidad de que sus acciones tenían consecuencias y que tendrían que rendir cuentas por sus delitos. Los cargos presentados contra Sierra Halseth y Aaron Guerrero eran muy amplios, lo que reflejaba la gravedad de sus actos. Se les acusaba de asesinato, incendio provocado, robo y uso fraudulento de una tarjeta de crédito o débito. Cada cargo tenía su propio peso, testimonio de la profundidad de su depravación. A medida que se desarrollaba el juicio, la sala se convertía en un escenario en el que se exponían los desgarradores detalles del crimen. La acusación presentó un caso convincente, reuniendo meticulosamente las pruebas que apuntaban a la culpabilidad de Sierra y Aaron. La defensa, por su parte, trató de pintar un relato diferente, haciendo hincapié en los supuestos abusos que Sierra había sufrido a manos de su padre. Sierra Halseth, hija de la víctima, Daniel Halseth, alegó que su padre la había sometido a años de abusos. Afirmó que los malos tratos habían hecho mella en su bienestar mental y emocional, lo que en última instancia condujo a los trágicos acontecimientos que se desencadenaron aquel fatídico día. Según Sierra, los abusos de su padre eran implacables y generalizados. Describió una infancia marcada por el miedo y el dolor, relatando casos de violencia física y manipulación emocional. Las alegaciones de Sierra pintaban la imagen de un hombre consumido por la ira y la crueldad, un marcado contraste con la imagen de un padre cariñoso que presentaba a su familia. Sin embargo, la familia de Sierra negó con vehemencia las acusaciones de malos tratos. Refutaron categóricamente sus acusaciones y ofrecieron una imagen diferente de Daniel Halseth. En su opinión, era un padre cariñoso y devoto que nunca haría daño a su propia hija. Argumentaron que las afirmaciones de Sierra no eran más que un intento desesperado de justificar sus actos y eludir su responsabilidad. La sala del tribunal se convirtió en el campo de batalla de estos relatos contradictorios. La acusación trató de establecer un patrón de abusos, presentando pruebas y testimonios que respaldaban las afirmaciones de Sierra. Pintaron un cuadro de una dinámica familiar problemática, empañada por la violencia y la disfunción. Por otro lado, la defensa rebatió con vehemencia las alegaciones de Sierra. Pusieron en duda la credibilidad de sus afirmaciones, sugiriendo que había inventado el abuso como medio de autodefensa. Argumentaron que las acciones de Sierra y Aaron no estaban justificadas, independientemente de las circunstancias que decían haber sufrido. El jurado se enfrentó a la difícil tarea de filtrar los testimonios contradictorios y determinar la verdad. Tuvieron que sopesar las pruebas presentadas por ambas partes, considerar el impacto de los abusos en el estado mental de Sierra y, en última instancia, decidir el destino de los acusados. La carga emocional del juicio fue palpable. Los familiares de Sierra, divididos entre el amor a su hija y la lealtad a la memoria de Daniel, se vieron atrapados entre dos fuegos.
La sala del tribunal se convirtió en un escenario de su propia angustia personal, mientras lidiaban con la devastadora pérdida de un ser querido y las impactantes revelaciones que surgieron durante el juicio. Al final, el veredicto del jurado no dependió de las acusaciones de abusos. Los declararon culpables de todos los cargos, haciéndolos responsables del brutal asesinato de Daniel Halsted y de los delitos que cometieron posteriormente. La vista en la que se dictó sentencia contra Sierra Halsted y Aaron Guerrero fue un acto cargado de emoción, en el que los familiares subieron al estrado para expresar su rabia, su dolor y el profundo impacto del atroz crimen en sus vidas. La sala del tribunal se convirtió en un espacio de emociones crudas y declaraciones desgarradoras que no dejaron a nadie indiferente. Uno a uno, los familiares de la víctima, Daniel Halsted, dieron un paso al frente para compartir su dolor y devastación. Sus declaraciones ofrecieron una imagen vívida de un hombre que fue amado, apreciado y trágicamente arrebatado. Hablaron del vacío dejado en sus vidas, de los sueños rotos y de la profunda pérdida que les perseguiría para siempre. Las lágrimas corrían libremente mientras relataban recuerdos entrañables y el dolor indescriptible de perder a un ser querido de una manera tan brutal. Sus palabras levaban el peso del dolor, la rabia y el anhelo de justicia. El impacto del crimen en sus vidas era inconmensurable, y sus declaraciones sirvieron de poderoso recordatorio del efecto dominó de la violencia. En la sala se palpaba un sentimiento de dolor e incredulidad. El peso emocional de las declaraciones reverberó por todo el espacio, dejando a los presentes con una profunda comprensión de la devastación causada por las acciones de Sierra y Aaron. La gravedad del crimen quedó al descubierto, mientras los miembros de la familia compartían sus esperanzas rotas y el vacío dejado por la ausencia de Daniel. El juez que presidía el caso escuchó atentamente las declaraciones, teniendo en cuenta el profundo impacto del crimen en los seres queridos de las víctimas. Sin duda, el peso de sus palabras influyó en la sentencia que pronto se dictaría. Al final, el juez dictó la sentencia que alteraría para siempre las vidas de Sierra Halsted y Aaron Guerrero. Teniendo en cuenta la gravedad de sus delitos, el juez los condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 22 años. La reacción de Sierra Halsted y Aaron Guerrero ante su sentencia fue de tristeza. Una tristeza tan profunda que se quedaron mirando al juez mientras leía su sentencia. Solo se puede imaginar el peso de su culpabilidad y la comprensión de que sus decisiones habían alterado para siempre el curso de su futuro. Ahora se enfrentan a toda una vida entre rejas, un recordatorio de las consecuencias de sus actos. Aiden Fucci. A continuación, tenemos a Aiden Fucci. En un pequeño pueblo del condado de St. John's, en Florida, un espantoso crimen conmocionó a toda la comunidad y cambió para siempre las vidas de los implicados. Esta es la trágica historia de Aiden Fucci, un chico de 14 años que cometió un acto atroz que dejaría una cicatriz duradera en los corazones de muchos. El 9 de mayo de 2021 se denunció la desaparición de Tristan Bailey, de 3 años, estudiante de secundaria y animadora. Su búsqueda descubriría una horrible verdad. El cuerpo sin vida de Tristan, con 114 puñaladas, fue descubierto en una zona boscosa. Las pruebas apuntaban a Aiden Fucci, que fue visto paseando con Tristan antes de su desaparición. Antes de adentrarnos en los crímenes de Aiden Fucci, es crucial conocer los antecedentes del joven que se convertiría en el centro de esta desgarradora historia. Aiden Fucci, un estudiante de 14 años, vivía en el condado de St. John's, Florida, un adolescente aparentemente normal, con un pasado problemático. Al crecer, Aiden se enfrentó a numerosos retos que moldearon su carácter e influyeron en sus actos. Fuentes cercanas a la familia revelan que Aiden tuvo una educación tumultuosa, marcada por la inestabilidad y la falta de orientación paterna. La relación de sus padres era tensa, a menudo empañada por discusiones y conflictos que se extendían a la vida de Aiden. Además, Aiden tenía problemas de comportamiento y se metía con frecuencia en líos en la escuela. Profesores y compañeros lo describían como un individuo problemático y volátil, propenso a los arrebatos de ira y agresividad. A pesar de los intentos de los administradores de la escuela y los consejeros para proporcionar apoyo, el comportamiento de Aiden continuó aumentando, causando preocupación entre aquellos que lo conocían. La trayectoria de Aiden se cruzaría con la de Tristan Bailey, una estudiante de secundaria de 13 años y animadora de la academia Patriot Oaks. Tristan era conocida por su vibrante personalidad, su dedicación a los estudios y su inquebrantable lealtad a sus amigos. Era un miembro muy querido de la comunidad, admirada tanto por sus compañeros como por sus profesores.
Ese fatídico día, el 9 de mayo de 2021, la familia de Tristan experimentaría una angustia inimaginable. Era el Día de la Madre, un día destinado a la celebración y el amor, pero en lugar de eso, se convertiría en un día grabado para siempre en sus memorias, como el día en que su amada hija desapareció. La desaparición de Tristan Bailey conmocionó a la comunidad, y amigos, familiares y fuerzas de seguridad se movilizaron en una búsqueda desesperada de respuestas. La comunidad se unió y pegó carteles de desaparición por toda la ciudad, con la esperanza de que Tristan regresara sana y salva. Durante la investigación, aparecieron imágenes de vídeo en las que se veía a Tristan caminando junto a Aiden Fucci poco antes de su desaparición. Estas imágenes se convirtieron en una prueba crucial que llevó a las autoridades a centrar su atención en Aiden como persona de interés en el caso. A medida que se intensificaba la investigación, empezaron a salir a la luz detalles del problemático pasado de Aiden. Amigos y conocidos revelaron que Aiden y Tristan habían estado en casa de un amigo común el día de su desaparición. Se habían marchado juntos, lo que suscitó dudas sobre la naturaleza de su interacción y los acontecimientos posteriores. En un principio, Aiden afirmó que había acompañado a Tristan hasta que se volvió a casa, negando cualquier implicación en su desaparición. Sin embargo, a medida que aumentaban las pruebas en su contra, la historia de Aiden cambiaría, revelando una verdad más oscura. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Aiden confesó haber participado en un altercado con Tristan. Admitió haberla empujado durante el enfrentamiento, pero los detalles de lo que ocurrió a continuación causaron escalofríos a los que seguían el caso. El descubrimiento del cuerpo sin vida de Tristan en una zona boscosa revelaría la espeluznante magnitud del crimen. Había sufrido la asombrosa cifra de 114 puñaladas, 49 de ellas de carácter defensivo, que demostraban su desesperada lucha por la supervivencia. La investigación descubriría más pruebas que relacionaban a Aiden con el crimen. Cerca del lugar del crimen se encontró un cuchillo, cuyo ADN coincidía con el de Aiden y Tristan. Además, en la habitación de Aiden había ropa manchada de sangre y una funda que coincidía con el cuchillo, lo que reforzaba aún más la acusación contra él. A medida que las piezas de este trágico rompecabezas iban encajando, las declaraciones iniciales de inocencia de Aiden se desmoronaban. Con el tiempo cambiaría su declaración a culpable, reconociendo el dolor que había causado a la familia y amigos de Tristan. La admisión de culpabilidad de Aiden marcaría un punto de inflexión en el caso, dando paso al siguiente capítulo de esta escalofriante saga. El juicio que siguió sería un momento crucial en esta inquietante saga. Aiden, acusado como adulto, se enfrentó al peso del sistema judicial cuando compareció ante el tribunal. Los cargos que se le imputaban eran graves: asesinato en primer grado, un delito que conlleva graves consecuencias. La sala se convirtió en un escenario en el que la acusación y la defensa presentaron sus argumentos. La acusación pintó un cuadro escalofriante de las acciones de Aiden, describiendo la naturaleza brutal del crimen y la inmensa pérdida sufrida por la familia de Tristan. Argumentaron que las acciones de Aiden fueron premeditadas y alimentadas por la ira, buscando justicia por la vida inocente que le fue arrebatada. La defensa, por su parte, trató de humanizar a Aiden, arrojando luz sobre su problemático pasado y los retos a los que se enfrentó al crecer. Argumentaron que sus acciones eran el resultado de un estado emocional volátil, instando al tribunal a considerar la indulgencia en su juicio. A medida que se desarrollaba el juicio, los testigos subieron al estrado, relatando sus interacciones con Aiden y arrojando luz sobre los acontecimientos que condujeron al asesinato de Tristan. Amigos, compañeros de clase y conocidos compartieron sus puntos de vista, aportando información sobre las vidas tanto de la víctima como del agresor. Mientras el juez leía su sentencia, Aiden solo podía mirar al suelo sin emoción. Ni siquiera podía mirar al juez a la cara. A los 16 años, Aiden Fucci fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gracias por verlo. Haz clic en los vídeos de tu pantalla para ver contenidos similares.